verdaderamente ha sido una de las mañaneras que en lo personal más he disfrutado, porque creo que el ejercicio que hace el presidente junto con el secretario de la Marina es un ejercicio que era necesario y era justo, como dicen los católicos, justo y necesario, porque ya se están pasando de lanza los poderes extranjeros que tienen sus voceros en los comunicadores del régimen de corrupción y de privilegios. Quiero ir desmenuzando un poco la burda justificación de Ciro Gómez Leiva. Quiero que empecemos a ver el video y lo vamos a ir cortando para ir hablando de la primera parte de esta justificación de Ciro Gómez Leiva. Vamos a ponerla y regresamos. Palacio Nacional, ya lo comentabas, pues intentaron explicar o aclarar, es lo que dice el presidente, este video, reportaje de 2 medios ingleses que presentaste el martes en la televisión, lo retoman presentando lo mismo que tú presentaste. Lo que dice básicamente el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, es que las imágenes que retoman los medios ingleses no son de laboratorios de fentanilo, son laboratorios de metanfetaminas. Y las justificaciones que da o las pruebas que presenta es, ese señor está manipulándola sin protección. Si fuera fentanilo, sí, no estaría. Y probablemente tenga razón el secretario de la Defensa, probablemente. Sí, pero que le reclamen al Channel 4 y a Sky News. Pues sí. Sí. Caray. ¿Todos estaban escuchando lo que dijo Ciro Gómez Leiva? Pues posiblemente tenga razón y que entonces hay que reclamarle a los canales que lo pasaron en Europa. Pero, a ver, Ciro, tú eres el que los estás publicando en nuestro país en cadena nacional, porque estos canales no se ven en México, en televisión abierta. Tu programa sí se ve en televisión abierta a nivel nacional, en un horario estelar, y estás retomando un ejercicio de trabajo periodístico extranjero y no te tomaste la molestia, ni tú ni tu equipo, de poder verificar cosas tan elementales como investigar cómo se trata, cómo se crea esta droga, para ver si lo que estaban pasando por el simple hecho de lo que tú dices que son grandes medios o de un prestigio internacional, no te tomaste tú la molestia para repetirlo en nuestro país como un acto de responsabilidad ética y profesional, de poder decir, es verdad, esto que están pasando aquí no corresponde, o por lo menos hablar con expertos en la materia para poder decir, a ver, esto que está pasando lo vamos a transmitir en cadena nacional, en la noche, que es el horario estelar de los noticieros de nuestro país y en gran parte del mundo, y entonces al transmitirlo no hay ninguna responsabilidad. Dice, puede ser que tenga razón. ¿Cuándo surgió esa duda, Ciro Gómez Leiva? La duda surgió después de la friega que te dieron en la conferencia y la exhibida que te pusieron, porque te exhibieron como lo que eres, un mercenario de los poderes extranjeros y de los intereses extranjeros, porque además eres hasta traidor cuando publicas y editorializas, y todavía poniendo en ejemplo esta duda, ¿vino después de la conferencia o después de la conferencia? Y si fue antes de la conferencia y ya tenías la duda de que era muy probable que esto no era o no correspondía a la construcción o al armado, el empaquetado o la creación de esta droga, ¿por qué permitiste que pasara a nivel nacional? Pero escuchen lo que viene después de Ciro Gómez Leiva. Pónganlo, por favor. Que le reclamen. Eso es básicamente lo que dice el secretario de la Marina. Y lo que están cuestionando es que nosotros recuperamos ese trabajo. Pues sí, es un trabajo absolutamente excepcional, que el mismo día 2 medios, que además deben tener competencia entre ellos, como son Sky News y el Channel 4, saquen este trabajo. Es muy noticioso. Nosotros no dijimos que el contenido de esos trabajos era impecable, era correcto. Eso nunca lo dijimos, así lo quieren presentar en Palacio Nacional. Nosotros no lo dijimos así. Y en Palacio Nacional debe haber todavía alguien, todavía no sé,
que sepa cuál es la historia de los trabajos del Channel 4. Channel 4. A ver, Ciro Gómez Leiva dice que lo pasó porque es un trabajo excepcional. Seguido, acto seguido, en cuestión de menos de 3 segundos, dice: nosotros no dijimos que era un trabajo impecable e inmaculado. No lo dijimos así. Bueno, a ver, ¿es excepcional, pero no es impecable? ¿Es excepcional, pero no es inmaculado? Y entonces, si tú no estabas tan seguro de que este material, Ciro Gómez Leiva, era un material que cumplía con la rigurosidad periodística que corresponde para hablar de un tema tan importante, Ciro, porque es un tema de soberanía, es un tema que efectivamente está matando a mucha gente en Estados Unidos, es un tema que también provoca muertes por la guerra que desató Calderón en nuestro país, y por el otro lado también es una guerra en cuestión de soberanía, de que Estados Unidos quiere echarnos la culpa y manejarlo políticamente allá para justificar su política y para justificarse ante su sociedad de que nosotros somos la que los estamos produciendo y la estamos enviando para allá, en un tema tan delicado. Si tú sabías que era o no era más bien un reportaje impecable e inmaculado, ¿por qué? ¿Por qué lanzaste? ¿Por qué permitiste la transmisión en cadena nacional de algo que tú sabías que no era impecable en un tema que era tan importante, en un tema que es tan importante? Dices, porque era noticioso. O sea que lo que importa era tener la nota, lo que importa era ganar el rating, no importa la audiencia, no importa la ética, no importa el profesionalismo, no importa nada. Lo único que importa es llevar y traer la nota. Y todavía al final haces una reflexión en donde hablas, porque ahí está el video que lo pasó el presidente López Obrador, de tu programa nocturno, en donde dices, con estas pruebas, con esta exhibición de estos 2 grandes canales extranjeros, ¿cómo podemos decir que aquí en México no se produce? Dando absolutamente la razón a la construcción de esa propaganda estadounidense, ahora vemos fomentada también por sus aliados en otras partes del mundo, para hacer creer y para crear esa propaganda, esa narrativa de que nosotros estamos produciendo y nosotros somos los culpables de las muertes que está causando en Estados Unidos. Cuando nosotros en Revolución 3.0, en el sexenio de Peña Nieto, cubrimos la masacre de Nochixtlán, que es una masacre que de la cual nadie habló, nadie dijo nada, el secretario de ese momento, Osorio Chong, dijo que no había habido muertos. Cuando el secretario de Gobernación decía que no había muertos, nosotros sacamos en primera plana, en nuestro portal, un reportaje en donde asegurábamos que había 8 muertos. Cuando nosotros empezamos a elaborar la investigación, a nosotros nos llegaron testimonios en donde nos decían que estas 8 personas eran jóvenes y que a esas 8 personas se les había dado el tiro de gracia en la nuca. O sea, que los habían fusilado, no había sido por enfrentamiento o por bala perdida, que tenían una bala en la nuca. Cuando llegó a la redacción, yo estaba a cargo evidentemente de si se publicaba o no, cuando llegó esa información, pese a que había sido información que le habían dado fuentes fidedignas, porque nos estaban llegando la información directa, estábamos en el lugar de los hechos y estamos recabando toda la información en campo, y pese a que había testimonios de lo que ellos estaban asegurando, nosotros decidimos no publicar nada hasta no tener las pruebas contundentes de que había habido 8 jóvenes fusilados con un disparo en la nuca como un fusilamiento. Y no publicamos absolutamente nada. Nos pudo haber ganado el impulso noticioso, como tú bien lo dijiste. Incluso te digo algo, Ciro, nos pudo haber ganado el querer golpear al gobierno que habíamos advertido que iba a ser una de las desgracias del país, como al final sucedió el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nos pudo haber ganado nuestra rencilla personal contra Peña Nieto y contra el sistema que representaba. Sin embargo, no fuimos irresponsables y no publicamos estas hipótesis, hasta ese momento hipótesis, de algo que no podíamos confirmar. Cuando nosotros conseguimos las pruebas y conseguimos los videos, tenemos los videos de cómo están los cuerpos
efectivamente eran jóvenes, no eran maestros, eran pobladores que defendieron a los maestros en Nochixtlán y que el gobierno de Enrique Peña Nieto los fusiló, y pasamos las imágenes con la responsabilidad que esto suponía de pasar imágenes tan crudas, tan fuertes, de los cuerpos y de cómo tenían disparos en la nuca la mayoría de los 8 cuerpos. Solo fue hasta que tuvimos el video, las pruebas contundentes, las declaraciones de los forenses a los que buscamos para que nos dieran la explicación de por qué estaban así, y dijeron, es un arma que corresponde a el ejército, y son armas que se ocuparon como fusilamiento, no como balas perdidas. Fue que publicamos y dijimos que había sido una masacre abierta del gobierno de Enrique Peña Nieto. No nos ganó el interés noticioso ni el interés de golpear al presidente Enrique Peña Nieto por llevarnos la noticia o por crear y por la parte amarillista o la parte sensacionalista de decir que habían masacrado a 8 jóvenes. Hasta que no tuvimos las pruebas, publicamos el reportaje. Lo que tú hiciste en tu programa a nivel nacional es totalmente reprobable e irresponsable. No tienes justificación. Lo que dices, ya te lo mostré, hay aquí palabras contradictorias. Primero, es excepcional. Después, nunca dijimos que es impecable. Nunca dijimos que era inmaculado. Si no es impecable una pieza periodística del interés y de la profundidad del tema que amerita, ¿por qué se publica? ¿Por qué se transmite en cadena nacional en horario estelar? La intención, Ciro Gómez Leiva, que tú tomaste, esa fue una decisión totalmente golpista, fue una decisión totalmente política y golpista, no fue una decisión periodística, no fue una decisión profesional, no fue una decisión honrada, ética. Tú representas a lo peor del periodismo mexicano, representas los antivalores del periodismo. Sin duda alguna, y lo digo con toda responsabilidad, eres mala persona, porque solamente no puede haber buenos periodistas siendo malas personas. Las malas personas regularmente que se dedican al periodismo son malos periodistas, porque no entienden de ética. Lo que menos les importa es la integridad, lo que menos les importa es la verdad. Lo que hacen son verdaderos gatilleros de los amos a los que sirven, al poder económico al que te has agachado, con el que estás postrado y con el cual trabajas y el cual te paga. Esa es la realidad, y no tienes justificación para poder decir y ahora hablar, porque además nos amenazas. Dices abiertamente que en un país de tanta violencia, el que se exhiba la mentira, el que se exhiba lo que cometiste, la bajeza que cometiste, y todavía te haces la víctima, diciendo que es irresponsable que desde el poder se exhiba en un momento crítico para los periodistas en el país. Tú no eres periodista. Tú eres un mercenario de la información. Eso es lo que tú eres. Así que no tienes que temer por tu vida.